Hola, hoy les hablaremos sobre la cascada de coagulación. La hemostasia es el proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión después de un daño vascular. La hemostasia para su estudio se divide en primaria y secundaria. La hemostasia primaria es el proceso de formación del tapón plaquetario iniciado ante una lesión vascular, llevándose a cabo una estrecha interacción entre el endotelio y la plaqueta. En la hemostasia primaria existe una serie de mecanismos que desencadenan durante una lesión vascular y que permitirán la formación del tapón hemostático plaquetario. Dichos mecanismos se ordenan en las siguientes fases. 1. La adhesión. Ante una lesión vascular, las plaquetas se unen al subendotelio o al tejido perivascular expuesto a la sangre. Este proceso inicial se llama adhesión plaquetaria. Aunque el endotelio tiene múltiples proteínas adhesivas, la más importante para la adhesión plaquetaria es el colágeno. 2. Activación y secreción. Al activarse las plaquetas cambian de forma y se convierten en esferas de pseudópodos. Simultáneamente ocurre la secreción plaquetaria de sustancias activas almacenadas en los gránulos. Algunas de estas sustancias, consideradas agonistas, aceleran la formación del coágulo plaquetario y la reparación tisular. 3. Agregación. Los agonistas estimulan la unión de unas plaquetas con otras. El reclutamiento de más plaquetas y el crecimiento del coágulo se conoce como agregación plaquetaria. Y continuamos con la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria es la interacción de las proteínas plasmáticas o factores de coagulación entre sí, que se activan en una serie de reacciones en cascada conduciendo a la formación de fibrina. La hemostasia secundaria comprende la activación del sistema de coagulación y, de acuerdo con el modelo celular, se divide en tres fases: iniciación, amplificación y propagación. Para que la hemostasia secundaria inicie, debe existir lesión endotelial que permita al plasma entrar en contacto con el factor tisular, expresado en las membranas celulares. Para comprender mejor esto, tenemos que saber que los factores plasmáticos de coagulación se denominan utilizando números romanos, asignados en el orden que fueron descubiertos. Cabe resaltar que el factor número 6 no existe. Algunos factores no se les ha asignado un número, como son la precalicreína, la calicreína y el quininógeno de alto peso molecular. Los fosfolípidos plaquetarios no están incluidos en esta clasificación. Todas las proteínas y componentes celulares involucrados en el proceso de coagulación circulan en el plasma de forma inactiva en condiciones fisiológicas. Durante el proceso de coagulación serán activados y entonces se representarán con el sufijo A después del número romano. Una vez entendido esto, podemos pasar a las fases. Fase de iniciación. Ante un daño vascular, las diversas células endoteliales son expuestas al flujo sanguíneo y son capaces de expresar factor tisular. El factor tisular se une al factor 7, formando el complejo FT factor 7A, que activará de manera directa al factor 10 e indirectamente al factor 9. El factor 10A se une al factor 5A para formar un complejo protombinasa que convierte la protombina o factor 2 en cantidades no suficientes para la formación de fibrina. Fase de amplificación. La trombina generada activa las plaquetas unidas al colágeno subendotelial y al factor von Willebrand. La trombina activa el factor 5 para amplificar la actividad protrombinasa y activa el factor 8, que es cofactor del factor 9A, y así mantener la expresión del factor 10A. También la trombina activa el factor 11. En esta fase se lleva a cabo la activación de los anticoagulantes naturales. Fase de propagación. En la superficie de las plaquetas, el factor 11A activa al factor 9 y al unirse al factor 8A cataliza la conversión del factor 10 en factor 10A, dando lugar a la conformación del complejo factor 10A
con el factor 5A más calcio, que catalizará la conversión de trombina suficiente para la formación de fibrina. Por último, en la estabilización del coágulo, la trombina activará el factor 13 para conferir los enlaces covalentes en la cadena de fibrinas para la formación del coágulo y del inhibidor de la fibrinólisis activado por la trombina. La fibrinólisis es la avería de la fibrina dentro de coágulos de sangre. Existen dos tipos de fibrinólisis, que es la primaria y la secundaria. La primaria ocurre naturalmente y la secundaria ocurre debido a una causa externa, tal como puede ser un remedio o un desorden médico. La fibrina tiene un papel esencial en la hemostasia, como producto primario en la cascada de coagulación y como substrato último en la fibrinólisis. Su eficacia es altamente influenciada en la estructura del coágulo, como pueden ser las isoformas de fibrógeno y los polimorfismos. También está el grado de generación de trombina y el ambiente bioquímico